Solamente 2 veces en el año se le completa la pasión de Cristo Jesús: el Domingo de Ramos y el Viernes Santo. El Domingo de Ramos, como hoy, de acuerdo al Evangelio del ciclo litúrgico, es decir, San Marcos, es lo que hemos escuchado. Y el Viernes Santo siempre se lee el Evangelio de San Juan. Hoy, San Marcos. Recordemos que San Marcos no era de los 12 apóstoles. Quizá era muy pequeñito cuando murió Jesús, no lo conoció personalmente, pero fue una especie de secretario de San Pedro. Hay una leyenda que se hace película, muy antigua, se llama Quo Vadis. Es en Roma. La persecución de Nerón es muy cruel y muy intensa. Quema la ciudad y le echa la culpa a los cristianos para torturarlos. Para iluminar a la ciudad, los llenaban de brea, a los cristianos los ponían en un poste y les prendían un cerillo para alumbrar la ciudad. Era cruel. Entonces, la persecución era muy fuerte. Los mismos cristianos le dijeron a Pedro: vete, si no, ¿quién nos va a dirigir? Escápate, porque te va a matar Nerón, que te anda buscando. Él considera que es bueno irse. Se regresa por la vía Apia, la carretera o el camino del sur de Roma. Y cuando va de camino, se le aparece Jesús. Y Pedro le dice: Quo vadis, Domine? Es decir, ¿a dónde vas, Señor? Y Jesucristo le dice: voy a morir otra vez en Roma. Le quiso decir: voy a morir otra vez por ti, porque tú no has querido morir por mí. Entonces, con gran valentía, Pedro se regresa y muere. Lo martirizan, no quiso que lo crucificaran como a su Señor, que lo pusieran con la cabeza hacia abajo, porque no era digno de morir como su Señor. Pero Quo Vadis sigue siendo actual. Hay muchas personas que siguen enfrentándose a la vida de muchas formas y de muchas maneras. Hay personas que arriesgan su vida. Lo tenemos muy marcado y muy cerca en estos días de pandemia. Tantos médicos, enfermeras, personal de la salud, familiares de gente que no tuvo miedo a contagiarse para cuidar a sus enfermos. En fin, sigue habiendo Pedros que también se encontraron con Jesús y con gran valentía dan la vida, arriesgan su vida por amor a Cristo Jesús. Entonces, San Marcos, que es el autor del Evangelio, tiene algo característico. Habla mucho de San Pedro porque es su secretario. Y si nos fijamos, aparece varias veces. Y él no duda en manifestar su debilidad y le cuenta y le platica todo a Marcos. Él vivió de cerca toda la tragedia de la pasión, pero lo que más le puede es haber traicionado a su maestro, es haber negado a su Señor. Y lo escuchamos cuando en la última cena Pedro le dice: te seguiré a donde quiera que vayas. Yo nunca te negaría, jamás te negaría. Y Jesús le dice: antes de que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Y así pasó. Es algo que tiene él muy dentro. Sin embargo, podemos ver otra vida paralela de la vida de Pedro, de otro discípulo, de otro apóstol, de Judas. Judas también traicionó y negó a Jesús. Sin embargo, no hubo la manera igual en los dos. Pedro miró a Jesús en el pretorio
y salió y lloró amargamente. Judas no. También vio a Jesús, incluso hasta lo besó y le dijo, maestro. Pero al salir se desesperó y se ahorcó. Dos maneras distintas, diferentes. Pero eso se repite en la Escritura. Dos personas que hacen algo parecido y reaccionan de forma diferente. Por ejemplo, en el libro del Génesis aparece la historia de Caín, que mata, que asesina a su hermano Abel. Dice, mi pecado es tan grande que no me lo va a perdonar Dios, y se desespera y maldice. David, el rey David, también mata a Urías, el esposo de Betsabé, una mujer que quería para él. También mata. Pero se acerca a Dios y espera su perdón. Y dice en el salmo que él compone, misericordia, Señor, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito y limpia mi pecado. Dos cosas distintas y diferentes. Igual los que estén en la cruz que escucharemos en el Evangelio de Juan el próximo Viernes Santo. Uno que reclama, insulta, grita, se enoja y le dice a Jesús muchas cosas. Y muere renegando y maldiciendo. Otro que solamente le dice, acuérdate de mi Señor cuando llegues a tu reino. La respuesta de Cristo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Son maneras distintas y diferentes, pero sin duda que podemos nosotros saber con quién nos identificamos. Ciertamente, como Pedro y como Judas traicionaron a Jesús, nosotros también traicionamos a Cristo de muchas maneras. A Pedro le duele mucho, dice el Evangelio, que por 3 veces lo negó. Y a último le dice, yo no conozco a ese hombre. A veces decimos, yo no conozco a Jesús porque no defendemos la fe, porque a veces nos callamos, hacemos tantas cosas. Y a veces traicionamos también a Jesús. Cuando traicionamos la fidelidad en el matrimonio, cuando traicionamos la verdad y mentimos, y a veces calumniamos, y en ocasiones difamamos, traicionamos la discreción, traicionamos la amistad, traicionamos el amor de Dios. En fin, cada uno sabe cómo vive su vida. Una vez, dicen, estaba una catequista explicando la pasión de Cristo Jesús con sus palabras. Y un pequeñito, cuando oyó hablar de Judas, dice el niño, yo pienso que Judas se equivocó de árbol. ¿Por qué se equivocó de árbol? Porque en lugar, dice él, se colgó de una higuera, porque eso le dijo la catequista, que era una higuera de donde se colgó Judas. ¿Y por qué dices que se equivocó de árbol? Porque si él se hubiera colgado del cuello de Cristo Jesús, se hubiera salvado. Dentro de su ingenuidad, pero verdad. Si nosotros nos colgamos del árbol de la vida de Cristo Jesús y le decimos al oído nuestra vida y también nuestro pecado, sin duda nos dirá como aquel ladrón crucificado con él, hoy estarás conmigo en el paraíso. Por eso la iglesia tiene este sacramento, que es la confesión. Cuélgate del cuello de Cristo y dile al oído lo que trae tu alma y Él te perdonará. Como le dice a la pecadora, tampoco yo te condeno, vete y no vuelvas a pecar. Había una jovencita que tenía un cáncer, un tumor canceroso. Y la mamá era no creyente, atea, nunca iba a misa, ni creía en Dios. Y esta jovencita tuvieron que llevarla al hospital y la operaron. Después de la cirugía, cuando ya despierta de la anestesia, con muchas sondas, con muchas mangueras, con mucho dolor, ella sabe, la mamá, que su hija está sufriendo. Y también sufre la mamá. Y sabiendo la mamá que la hija era muy piadosa del grupo de jóvenes de la parroquia, le dice, hija,
¿Qué puedo hacer por ti? Léeme el Evangelio. La señora salió corriendo y compró una Biblia. ¿Y qué quieres que te lea? La Pasión. Empezó a leer la Pasión y ella, la jovencita, se quedó dormida. Pero la que realmente despertó fue la mamá. Con la pasión de Cristo se convirtió y llegó a ser gran evangelizadora. Son estos días así. Como le dice Tomás a los discípulos, vayamos a Jerusalén a morir con Cristo. Eso haremos esta Semana Santa. Vamos con Cristo a morir con Él, a morir a nuestro pecado. Aquello que se queda en el corazón, como a veces se queda la cochambre en las estufas, con todo lo que se junta de grasa, a veces se va llenando sin darnos cuenta de cochambre el corazón y a veces se endurece. Y a veces guardamos sentimientos que se convierten en resentimientos, a veces se convierten en dureza del alma y solamente Cristo crucificado nos puede ablandar el corazón y llegar hasta Él. Estos días santos podamos leer la Pasión, podamos seguir a Cristo, morir con Cristo, resucitar a la vida. Que así sea.